La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo, académico. Y yo diría que casi forma parte del staff del Telematutino por la frecuencia con que acudimos a él cuando hay muchos temas de interés como hay actualmente. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días a la audiencia nacional que en esta mañana nos acompaña. Buenos días, doctor. Buenos días, Jacqueline. Freddy, ya este gobierno tiene 2 semanas y pico. El tiempo pasa rápido, ahorita están los 100 días, aunque este gobierno no pueda ser medido en los 100 días que se acostumbra tradicionalmente, pero ¿qué tú sientes de las medidas, de las designaciones, de lo que se ha anunciado para salud, para turismo, para educación? Una especie de radiografía breve y después iremos avanzando en otros temas, porque tenemos muchos temas del área política que tratar en esta entrevista. Bueno, en lo que respecta a la designación del gabinete del presidente Luis Abinader, nosotros podemos decir que él ha designado un buen equipo con buenos perfiles sobre las diferentes áreas del quehacer de la vida nacional, del gobierno dominicano. Este gabinete está llamado a desempeñarse de manera satisfactoria. Obviamente es un gabinete que yo diría es un gabinete de crisis, es un gabinete prácticamente de emergencia que tiene que afrontar los temas nodales que tienen que ver en estos momentos con el problema de la pandemia y también con el asunto relacionado con turismo y, por qué no decirlo, con educación. Pienso que el plan enunciado alrededor del tema de la pandemia, las medidas que se van a implementar, son medidas que en cierto punto satisfacen las expectativas. Obviamente hay que desarrollarla de manera rápida, eficaz y enérgica, porque en el país y en el mundo sabemos que en el caso de la República Dominicana, al no haberse realizado las pruebas masivas, hay un subregistro de contagio, inclusive hay un subregistro de muerte. Y eso, de alguna manera, lectores importantes del turismo mundial, gente de alto nivel, promedio, clase media, norteamericana, europea, tienen una lectura clara de lo que pasa o deja de pasar en el mundo y sobre todo en la República Dominicana. Y es muy buena la donación que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Me sorprendió que con 1.6 millones de dólares se pudieran conseguir tanto avituallamiento, tantos equipos, y el gobierno debe seguir en esta ruta. También es sumamente importante para nosotros que el gobierno comience a gestionar listado de preferencia en relación a la vacuna, porque hasta que no haya una vacuna que medianamente eficaz, yo pienso que habrá temor, habrá duda, habrá estrés social nacional e internacional, y la propia economía se va a seguir movilizando con lentitud. En el caso del turismo, entonces el plan debe ser no solamente un plan de anuncio de inversión de estímulo, sino que yo creo que debemos copar los grandes espacios de publicidad internacional, un poco, por ejemplo, redirigiendo la línea, ¿por qué no hacer contacto con la Fórmula 1 que va a Turquía, va a Dubái, va a países que la van a montar en las últimas 4 carreras? Yo pienso que tenemos que tener mayor presencia, por ejemplo, ahora en los finales de la NBA, que es un establishment de clase media en Estados Unidos, y también en el béisbol de Estados Unidos, de promoción. Nosotros tenemos que arrancar, brutalmente, salvajemente por otro compañero del Partido Revolucionario Moderno. ¿Siente que hay una desesperación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa intolerancia y tantas críticas a un gobierno que apenas inicia? Mira, Jacqueline, y entiendo primero que hay un nivel de intolerancia alrededor de un gobierno, no solamente que apenas inicia, sino que un gobierno que está asumiendo un poder en medio de una crisis económica. Es decir,
Por eso al principio hablé de gabinete de emergencia. Esto se parece a la Gran Depresión de 1930, esto se parece a la crisis política de 1996 en la República Dominicana o a la transición de 1978. Entonces, en estos momentos el gobierno no deja de ser infundada y obviamente malintencionada, porque el gobierno apenas está tacto con la realidad. Hoy mismo el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dice que no alcanzaban a comprender la dimensión del Estado. Eso es lo que te está diciendo a ti, que el PRM todavía no conoce la dimensión propia del Estado, ni el marco institucional, cómo se ha desarrollado en estos últimos años. Señores, él mismo dijo que había encontrado el ayuntamiento con un déficit bastante alto, más de 500 millones de pesos. Señores, él mismo dijo que había encontrado el ayuntamiento con un déficit bastante alto, más de 500 millones de pesos. Entonces, la gente tiene que entender, los perros tienen que entender que cancelar a un empleado público, o sea, desvincularlo, un que está en carrera, en el caso del ayuntamiento, conlleva pagarle sus prestaciones laborales, pero a la operatividad del propio ayuntamiento, ¿dónde están los recursos para desvincular a servidores y pagarle sus prestaciones? Pienso que habrá y tendrá el PRM en propio que hacer especie de una comisión de contingencia para que vaya a esos lugares y se reúnan con esos PRDMistas para que le expliquen la situación. Yo me he sorprendido con la rapidez que se están generando los cambios en la propia administración pública, porque prácticamente lo que es la primera línea que tiene que ver con nombramiento está ya plasmado. Ya a otro nivel tienen que ver con leyes orgánicas, con ratificaciones senatoriales, con acciones del Congreso, y obviamente también eso requiere tiempo. Freddy, yéndonos ya a los partidos políticos, yo quisiera comenzar el análisis justamente por el propio PRM, un partido que con 6 años que arrasa, eso no había precedente en el país. Al PLD le correspondió desde el año 73 hasta el 96 llegar al poder, y otro tanto al PRD. Pero claro, se dieron circunstancias coyunturales como la división del partido, el hartazgo de la gente por los actos de corrupción, y uno siente que la gente votó para salir del gobierno anterior, pero que al PRM le falta consolidar fuerzas para realmente ser una opción al 24, al 28. ¿Qué tú opinas, Freddy? Mire, estas elecciones, nosotros desde el punto de vista del análisis de las ciencias políticas, y hemos escrito sobre eso, la calificamos como unas elecciones atípicas. Aquí se dio todo lo impensable en América Latina y en el mundo sobre lo que podía o no ser unas elecciones. Primero, unas elecciones que se suspendieron desde el punto de vista constitucional, que no se pudo cumplir con la Constitución, se pospusieron 2 fechas, y con un pacto político que no estaba ni en la ley de partido, ni en la ley electoral, ni en la Constitución, ni en la jurisprudencia. Nosotros concertamos, y sobre una jurisprudencia de una corte de apelación de casación francesa, nosotros mismos a través de las redes la difundimos, la divulgamos junto a muchos colegas, y la Junta Central ¿me están escuchando? Sí. Ahora sí. Ok. Ahora decía sí, don Fred. Sí. Sí. Ok, decía que, resumo esa línea rápida, que nosotros tuvimos unas elecciones atípicas, donde esas elecciones se suspendieron 2 veces, aún teniendo un mandato constitucional. Son unas elecciones donde se generan 2 fraudes, precisamente con la Junta Central Electoral anterior, las primarias del 6 de octubre, la crisis del 6 de febrero. Esto, a mi modo de ver, constituyó una coyuntura única en el momentum político que favoreció al PRM. Ahora, el PRM como partido político
Y los partidos políticos en la República Dominicana están pendientes de grandes tareas políticas. Por ejemplo, los 21 hallazgos que hizo la OEA, que los ratificó IFES y Uniores, sobre la fiscalización de los partidos, sobre toda esa parte del clientelismo, tanto el PRM como los partidos políticos de oposición van a tener que hacer duras tareas para poder sobrevivir de cara a las elecciones próximas. Por lo tanto, es importante trabajar sobre la fiscalización de los partidos políticos en la República Dominicana. Por ejemplo, hemos visto, no ha habido una reacción significativa ni del PRD ni del Partido Reformista, que prácticamente terminaron siendo partidos de minoría, y lo que hemos visto también en el caso de la Fuerza del Pueblo es que van a iniciar un proceso de inscripción sincera alrededor de los temas partidarios y de la militancia. Entonces, yo creo que para que el PRM se pueda mantener ejercitando la gobernabilidad, ellos van a necesitar de una agenda pautada y consensuada. Por lo tanto, los ruidos y las extridencias que se están formando, por ejemplo, alrededor del Senado, sobre discutir cuál es la primera y la segunda mayoría, eso debe quedar de lado, porque aparte de la agenda económica que necesitan las aprobaciones de los préstamos, tenemos leyes importantes, unas que están retrasadas 10 y 15 años y otras que se necesitan en el marco de la nueva pandemia. Nosotros tenemos leyes importantes, unas que están retrasadas 10 y 15 años y otras que se necesitan en el marco de la nueva pandemia. Nosotros hemos estado, por ejemplo, diciendo que estamos entrando a una etapa digital, del derecho de firma electrónico, del expediente electrónico en términos de justicia. Todo esto va a necesitar reformas importantes. Hay que concertar y consensuar alrededor, por ejemplo, de la designación de la nueva del defensor del pueblo, de la Cámara de Cuentas, porque si la Cámara de Cuentas no hace su trabajo en el levantamiento de las auditorías de la explotación pública que se puedan hacer en problemas de corrupción, no es un problema de la Constitución y de las leyes. No, en la República Dominicana hay una excelente estructura alrededor de estos temas, pero los expedientes tienen que llegar bien instrumentados, bien focalizados, con medios de pruebas muy sólidos en estos momentos. También hemos visto declaraciones del ministro administrativo donde dice que el gobierno puede funcionar con un 35% de los empleados que tiene, que hay una supernómina sobrenumeraria. Sin embargo, vemos los ataques, vemos la desesperación. Estamos en medio de un panorama donde que tradicionalmente todo el que trabaja en política generalmente desea ir a una posición, y más con este alto desempleo que hay actualmente. Pero también el gobierno ha dicho, el presidente, que no habrá despidos masivos. ¿Cómo armonizar esto, Freddy Ángeles? ¿Realmente usted cree que se podrá llevar a la nómina con lo que se necesita, es decir, una dramática reducción? Para eso hay que sacar a mucha gente y quizás no darle oportunidad a tantos PRMistas que desean estar en el gobierno. ¿Cómo se hará eso? Bueno, aquí lo importante es ver el enfoque que tiene el gobierno sobre el manejo de las políticas públicas, la visión que tiene del Estado. Hay que tener bastante cuidado, porque yo pienso que no puede haber una contracción en el empleo público y no puede haber reducción de nómina. Hay que tener cuidado con esa visión gerencial de eficiencia empresarial sobre el Estado de la República Dominicana, por una razón. El Estado dominicano es el mayor empleador en nuestro país y es quien suple la mayoría del empleo, y muchos de esos empleos tienen una función de tipo social. ¿Por qué? Porque en nuestro país el sector privado no puede y no tiene la capacidad de generar los empleos que la economía necesita para nosotros poder ajustar el Estado dominicano tal vez a una realidad promedio en términos de su funcionabilidad, con recursos que pudiera tener un desempeño, sobre todo en el impacto del COVID-19. Entonces yo creo que esa parte hay que ponerle mucho, es muy delicada.
yo estaría en contra de que el gobierno en estos momentos produzca cancelaciones masivas, sino que el gobierno lo que debe ajustar es los nombramientos que son de estricta necesidad, de alto nombramiento, con requerimiento en función de la ley de función pública, y generar, y esto sí es importante, y comenzar a generar una dinámica en la economía. Yo creo que, y con perdón, por ejemplo, de un experto que es Ramón en economía, yo pienso que tenemos un nicho en el sector de la construcción. O sea, comenzar a avivar el tema de la construcción hasta que el propio turismo y la remesa puedan seguir entonces hacia el año que viene trabajando en esa dirección. No hay posibilidad, Jacqueline, en estos momentos de nosotros satisfacer las expectativas del empleo, porque es que ya las propias centrales sindicales han dicho que más de 300,000 dominicanos han sido desvinculados definitivamente de sus empleos. Y la parte que genera movilidad en el empleo, por ejemplo, el sector turismo, está prácticamente cerrado. Entonces creo que habrá que retomar de alguna manera estas iniciativas que tienen que ver con acciones primarias en los sectores de la economía que puedan responder, extender, por ejemplo, los planes sociales, como ya se han anunciado, y hay que mantenerlo. Pero no estamos en un momento donde la economía puede por sí sola generar los empleos que se están necesitando y los empleos que se perdieron. Estamos en un descrecimiento propiamente de la economía dominicana, y en estas condiciones no hay posibilidad de generar los empleos. Totalmente de acuerdo contigo, Freddy Ángela. La construcción puede ser una de las locomotoras del crecimiento y estimular que los dominicanos trabajen en la construcción. Tú trataste marginalmente, que dijiste en el Senado que como que no debía estar el debate, pero es un debate importante lo de la segunda mayoría, porque de eso depende la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, si el PLD va a tener más miembros o menos miembros, y si la Fuerza del Pueblo va a tener un miembro, no va a tener ninguno. ¿Tú tienes alguna opinión sobre el debate ese de la segunda mayoría? Mire, yo entiendo que el texto constitucional, el artículo 178, plantea muy claro quiénes son primeras mayorías y quiénes son segundas mayorías. Hay que también hacer una lectura de la ley 1519 sobre las alianzas políticas y los partidos políticos. Los partidos políticos son aquellos que concurren solos o aliados a un certamen electoral. Y la ley 1519 define las alianzas y dice: las alianzas se concertan y se aprueban ante la Junta Central Electoral, pero una vez electos los representantes, en este caso los senadores, ellos constituyen una especie de ente autónomo de su voluntad con relación a los electores. Inclusive, yéndonos un poco más en profundidad, quiero decir lo siguiente: la Constitución de la República libera a los representantes, senadores y diputados de cualquier obligación partidaria de votar en una u otra dirección, porque son entes autónomos. Me ha sorprendido, sobre todo algunas declaraciones cuestionando quién es la segunda mayoría, porque la segunda mayoría se define a través de los bloques del Parlamento y lo que conforman las bancadas. Entonces, lo primero que no debe estar en discusión es quién es la primera mayoría. La primera mayoría es el PRM, y fue en base a esa primera mayoría que le permitió designar el presidente del Senado. Si el PRM no fuese primera mayoría en el Senado y fuese un partido de segunda mayoría o de concertación, entonces se tuviera que haber hecho una alianza política para designar el Senado. Entonces está claro que la primera mayoría partidaria es el PRM. La conformación de los bloques, en este caso de la Fuerza del Pueblo con 7 senadores, lo lleva a conformar lo que es la segunda mayoría, que es una mayoría distinta a la del presidente del Senado. Entonces, en el marco institucional, yo coincido con otros juristas que han planteado que esto no debe ser, como alguien planteó, que el Senado iba a hacer una interpretación constitucional.
Pero ¿qué va a interpretar el Senado cuando al conformarse los bloques, qué es lo que tenemos? El bloque del PRM, el bloque de Fuerza del Pueblo, el bloque del PLD con 4 senadores y el bloque del Partido Reformista que tiene, me parece, 2 o 3 senadores en este ámbito. Entonces yo creo que en el caso del Senado debe inmediatamente producirse en una de las próximas sesiones la escogencia de ese miembro, de forma tal que, como he oído algunas personas en una interpretación peregrina y un accionar jurisprudencial, que el que quiera ir al Tribunal Constitucional a invocar y a sumar que es mayoría de primera y de segunda, se vaya al Tribunal Constitucional, porque lo que no podemos permitir es que cuando se vaya a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre o en enero, este tema esté indefinido en estos momentos. Es igual como en el caso de la Suprema Corte de Justicia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia tendrá que reunirse para escoger el segundo suplente, porque el miembro actual es un miembro del Consejo anterior y de la Suprema Corte de Justicia anterior. A mí me parece que eso está bastante claro, y lo que deben enfocarse es en una agenda consensuada para nosotros lograr resultados factibles en un momento de crisis. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Recordemos que las mayorías electorales no siempre te siguen en las mayorías de la gobernabilidad y de la articulación de las fuerzas políticas y económicas. El debate que hay en la Cámara de Diputados sobre el código y las 3 causales es causa también de agrietamiento de esa base que de alguna manera vota en una coyuntura electoral, pero que no sigue siempre en un término de lealtad ortodoxa al partido gobernante. Ok, doctor, justamente en ese sentido, hoy vemos declaraciones del jurista Pancho Álvarez, que coincide con usted, de que las alianzas son hasta las elecciones. Y repetimos esto porque algunos dirigentes políticos, abogados, habían argumentado de que las posiciones ganadas eran de los partidos. Pero ya vemos que con esta interpretación legal no es así. No, las posiciones ganadas son de los partidos siempre y cuando la persona que ha sido electa permanezca en ese partido. Porque aquí lo que se ha querido prefigurar como transfugismo no es igual en relación a los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios, quien gana una curul en un partido X no puede irse a otro partido, porque eso desvincula la mayoría partidaria y puede dar al traste, por ejemplo, de que no se pueda elegir el primer ministro, lo que le estuvo pasando a España recientemente, porque ahí la mayoría de la Cámara elige inclusive y se forman las secretarías de Estado. Pero una vez una persona es electa en los sistemas presidencialistas, ellos pueden escoger mantenerse en el partido o decretar su independencia, inclusive en una situación de que los renunciantes en la boleta del PLD no se hubiesen ido a la Fuerza del Pueblo, ellos pudieron haber creado un bloque independiente no partidario en el Senado que se representen a ellos mismos. Entonces, lo que dice Pancho Álvarez es correcto, porque las alianzas terminan cuando concluyen las elecciones. Las alianzas no son permanentes y las alianzas no son extensivas al Congreso de la República, porque la Constitución no lo contempla, la ley electoral no lo contempla, y mucho menos la ley de partidos políticos. Por eso yo creo que eso está claro, que quien vaya al Tribunal Constitucional ejercerá un recurso cuyo resultado será una especie de gadejo de accionar en un limbo constitucional, porque el Tribunal Constitucional
tiene una interpretación bastante fácil en términos del derecho comparativo, ya sea de España y nosotros, y en el Congreso de los propios Estados Unidos se han dado mayorías, se han dado senadores independientes que no son electos o que sencillamente terminan saliendo de las bancadas del partido gobernante o del partido opositor. Doctor, en un minuto, usted es académico de la UAS, ¿qué va a pasar con la UAS y este año 2021? ¿Qué usted cree que va a pasar? Bueno, nosotros aquí con la UAS, nosotros formamos parte en la UAS de una especie de think tank, de grupo de pensamiento que tenemos, y queremos decirlo, tenemos 2 viceministras en ese UAS, de una especie de think tank, de grupo de pensamiento que tenemos, y queremos decirlo, tenemos 2 viceministras en ese hotel, que son viceministras. Nosotros le planteamos a la UAS en 2 documentos, 2 recomendaciones importantes. Y quiero decir que humildemente ha estado acogiendo muchas de esas propuestas de nosotros. Mire, nosotros estamos diciendo lo siguiente rápidamente, don Ramón, y usted me la puso en los 411. Nosotros le hemos dicho a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primera realidad, habemos un 40% de profesores que están asociada al COVID, hipertensión, asma, diabetes. Esa situación plantea siguiente rápidamente, don Ramón, y usted me la puso en los 411. Nosotros le hemos dicho a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primera realidad, habemos un 40% de profesores que están asociada al COVID, hipertensión, asma, diabetes. Esa situación, plan pequeño para la parte de eso. Vamos a iniciar el año escolar. Segundo, que a los profesores que no están iniciar el proceso, entonces se inicie una ello de plataforma. Hemos dicho y le hemos planteado a la señora rectora, se inicie una ello de plataforma. Hemos dicho y le hemos planteado a la señora rectora, ¿qué es el principio de neutralidad digital? Una nueva figura que se ha desarrollado, que si tenemos que utilizar cualquier plataforma existente en la República Dominicana y en el mundo para tener conectividad, WhatsApp, Teams, Facebook, Microsoft, Google Class, Zoom, se permita bajo esa modalidad, porque nosotros ahora mismo, la universidad, si fue siempre una universidad docentista, presencial, no está preparada para que su plataforma descargue 200,000 estudiantes, 5,000 videos en un momento determinado y puede colapsar. Entonces hay que dar esa flexibilidad de forma tal que los profesores, entonces, por ejemplo, sobre todo las áreas que tienen que ver con la medicina, esto tendrán que esperar hasta controles y reducciones de aula para el asunto de la pandemia, porque los laboratorios tienen que ser prácticas directas y también muchas de la práctica, por ejemplo, en clínica, como es la odontología, eso tendrá que esperar. Pero mire, toda la docencia presencial teórica, entiéndase, toda la docencia de las economías teóricas, de las ciencias jurídicas y políticas, de las humanidades, de las agronomías, de la educación, pueden iniciarse en proceso virtual. Lo que hay es que iniciarlo por etapa. Primero, la primera fase de conexión para los que no podemos hacer docencia presencial y que tenemos recursos o habilitar recursos. Y segundo, aquellos estudiantes que no tienen problemas y aquellos profesores que tampoco tienen problemas de alto riesgo, entonces iniciar docencia presencial con aula de 20 o de 15 estudiantes. Se acabó colocar aula de 70 estudiantes para profesores, porque esto crearía una situación de reproducción de la pandemia en un escenario donde todavía no tenemos una vacuna segura. Pero nos sentimos bien en el acompañamiento que hemos estado sugiriendo como think tank, como grupo de pensamiento, porque la universidad tiene que venir a una convertibilidad, y ahora mismo yo tipifico este momento como una migración digital. Los análogos que tenemos en la universidad tienen que hacer el tránsito hacia lo digital, pero eso lleva tiempo en términos reales. Muchísimas gracias, doctor Freddy Ángel Castro, como siempre brillante en el tratamiento de todos los temas.
Le agradecemos mucho su participación. Gracias a usted, gracias Jacqueline y feliz resto del día. Gracias, doctor. Igualmente.